En primera instancia, la ausencia de políticas públicas en materia tanto de promoción del uso y apropiación de las TICs como el fortalecimiento como única normativa de la Ley de Telecomunicaciones. Estas dos situaciones las que primero nos plantea es que si bien es cierto, ha habido un crecimiento en el acceso al entorno digital, específicamente por un crecimiento de la telefonía móvil, esta se ha dado desde una ley de mercados, no desde una regulación del Estado. Una situación que preocupa porque no se está cuidando en ningún momento un enfoque para garantizar el derecho a la comunicación, sino únicamente respondiendo a la dinámica de mercado. Y esto ubica una ausencia de normativas que dejan a ciertas poblaciones en riesgo de no poder acceder a las mismas. Además, se preocupa que no se ha normado nada en relación al tema de la televisión terrestre. Exclusivamente se ha dicho en qué sistema se va a hacer esa transición digital y que se piensa que sea para el 2020, pero no se habla de cómo ni de qué manera se va a realizar, lo que hace pensar o deducir que se va a utilizar la Ley de Telecomunicaciones utilizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que ha sido una normativa excluyente y criminalizador de los movimientos comunitarios de comunicación y que ha sustentado todo el acceso a las frecuencias a través de subastas públicas. Y por ende se piensa que todo ese dividendo digital que haya de frecuencias pasen a ser subastadas nuevamente y se vuelva a violentar el derecho de estas poblaciones y se vuelva a fortalecer la concentración mediática en lugar de favorecer la pluralidad de información y de medios, y específicamente de la propiedad de esos medios. Además, podemos observar un gobierno electrónico sumamente precaria, donde sí hay una intención de parte del gobierno de crear espacios de interacción digital con la población, pero que son mínimos y se dejan básicamente en el tema de proporcionar información institucional que en algún momento pasa a ser publicidad de las entidades públicas y no un espacio de interacción ciudadana. Además, se evidencia que este acceso a TICs está bien marcada la diferencia entre lo urbano y lo rural. En la parte urbana es donde hay mayor concentración, específicamente se concentra en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Escuintla. Es decir, que ese crecimiento de nuevas tecnologías está marcada exclusivamente al tema de la necesidad de las empresas por generar condiciones, no del Estado por satisfacer o garantizar el servicio de acceso a los mismos por parte de la población. Exclusivamente hablamos de un marco que está regulando la digitalización, que es una ley de mercados, no una ley del Estado, no una regulación que garantice el acceso equitativo. Las áreas que nuevamente vuelven a presentar el menor nivel de acceso son territorios mayoritariamente indígenas y no se tiene ninguna manera de cómo garantizar que estas poblaciones puedan tener un mayor acceso, ya que todo ese servicio es exclusivamente brindado por empresas y con un pago de servicio. El Estado no ha generado ni servicios de centros informativos de internet, ni de otros espacios donde la gente pueda accesar a estos servicios desde su cuenta, digamos, sin tener que tener un pago necesariamente. Bueno, en El Salvador el proceso de la digitalización de la televisión terrestre o abierta está previsto para 2018. Lamentablemente las decisiones que se han tomado han sido decisiones apresuradas, inconsultas. Al final de la administración del expresidente Elías Antonio Saca, en un madrugón, digamos, se tomó la decisión del estándar que se iba a adoptar, entre otras decisiones importantes del proceso de digitalización. Afortunadamente en el 2012, ya cuando era presidente Mauricio Funes, se detiene esas decisiones que originalmente se habían adoptado, pero lamentablemente entramos en una etapa en la que estamos en una especie de stand-by, es decir, hay decisiones importantes sobre el estándar, sobre los plazos, sobre decisiones importantes sobre quiénes deben participar en este proceso que no se están asumiendo. Entonces ahorita este proceso es un poco delicado por eso.
Digamos que hay otra gran amenaza, de acuerdo a lo que hemos encontrado, y es con el marco normativo que está rigiendo ahorita las telecomunicaciones y particularmente la radiodifusión. Aquí vale la pena señalar que dos de las leyes más importantes que tendrán que ser revisadas en este proceso tienen un enfoque básicamente mercantil. Nos estamos refiriendo a la ley de telecomunicaciones y a la ley de creación de la CIGET. El enfoque con el que han sido diseñadas estas leyes, que ya tienen varias décadas, digamos, de estar en funcionamiento, no reconocen la comunicación como un derecho humano y básicamente regulan aspectos vinculados con el mercado o otra serie de aspectos técnicos. Vale también decir que ninguna de estas leyes hace una alusión directa a las tecnologías novedosas que existen. Es decir, en El Salvador, las principales leyes, los principales cuerpos normativos no tienen alcance alrededor del tema de Internet, al tema de las tecnologías de la información y la comunicación, que son parte de esa plataforma tecnológica que nutre el proceso de digitalización de la televisión terrestre. Entonces tenemos esos dos cuerpos normativos que que deben ser revisados profundamente. Decir que es un marco normativo que favorece los oligopolios, favorece la perspectiva de la comunicación como una mercancía, y creo que es un momento histórico importante. Estamos a las puertas de decidir si la digitalización se va a convertir en una oportunidad para la democracia o se va a convertir en una amenaza para una mayor concentración de los medios de comunicación. En ese orden estamos ahorita preocupados por la discusión que debe surgir. Vemos que no se ha terminado de comprender lo que significa la digitalización y la ventaja que puede ofrecerle a la democracia. Vemos que no se están siguiendo las directrices que han emanado de organismos internacionales tan importantes como la Relatoría, que recientemente acaba de publicar los estándares para que el proceso de digitalización sea inclusivo y participativo, y creemos que en El Salvador hay todavía entonces una discusión pendiente alrededor de todo esto. Vale la pena quizás decir finalmente que el movimiento social tiene que jugar un papel importante para que podamos aprovechar las bondades de la digitalización en función de la reivindicación de nuestros derechos y de la democracia salvadoreña. Honduras ya ha definido un estándar que es el japonés para la transición a la era digital, dejando un margen hasta el 2017 a los medios de las zonas más pobladas, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba, y dando 3 años más hasta el 2020, como lo establece la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, para completar el proceso de transición. Es un proceso muy conocido por el sector privado y por el Estado, pero casi absolutamente desconocido por las organizaciones sociales y por la población. Ha aumentado en los últimos 8 años en Honduras el acceso de la población al Internet de banda ancha, es verdad, tanto el Internet fijo como el Internet móvil, en más de 1.300.000 personas, lo que se considera relativamente alto, pero es verdad que el país no tiene los niveles de educación, de formación y de conocimiento que demanda el hecho de dejar de ser meramente consumidor de la televisión digital y pasar a la categoría de operador de medios digitales en el espectro. Creo que este es un gran déficit, el desconocimiento y la no participación de la población en el disfrute de este bien nacional o patrimonio nacional como es el espectro. Lo que hemos dicho es que en los últimos años aumentó el acceso de la población a los teléfonos móviles con acceso a datos, que aumentó la televisión de alta definición, que hay muchos más canales de televisión y con la era digital habrá muchas más posibilidades de ampliar el espectro para la televisión. Pero que este paso significa casi la muerte de los periódicos. Honduras antes primero escuchaba, después miraba y por último leía. Ya en este momento cambió esa relación. El país primero mira la televisión, después escucha la radio y por último lee los periódicos. La era digital sacrifica uno de los medios más influyentes, como es la radio pública, la radio comercial y la radio comunitaria, y le da paso a un modelo
de televisión de alta definición basado en el miedo, en la promoción de la violencia, en la exhibición de los cadáveres, la sangre humana, y este modelo que sirve como un gran impulsor en el mercado se convierte en el principal aliado de la era digital. El miedo aliado de la nueva era de la televisión digital en sacrificio de la radio. Esa es una verdad indiscutible. Dentro de los hallazgos que estamos encontrando en esta investigación regional, ¿verdad? Hay varias alarmas que se encienden. Una es que los 4 países estudiados son países que son los más rezagados en América Latina de cara a la convergencia tecnológica o digitalización de las comunicaciones. Esto preocupa mucho. El segundo hallazgo tiene que ver con que el proceso de digitalización que se ha venido llevando, sobre todo en la televisión en Centroamérica, no tiene ni siquiera un enfoque desde los derechos humanos. Por lo tanto, digamos, todas las políticas, todas las normativas, los marcos jurídicos que se están generando y decisiones políticas que se están generando en torno a la digitalización de las comunicaciones están favoreciendo fundamentalmente a los oligopolios mediáticos comerciales y en este sentido con una lógica de mercado. Por lo tanto, digamos, no se está viendo la comunicación como un derecho humano, sino como una mercancía. Y esto, hay que decirlo, ¿verdad?, afecta directamente a la calidad de la democracia de nuestro país. Porque estamos en una Centroamérica donde la digitalización está de espalda a los intereses de la ciudadanía y de la misma democracia como tal. Entonces, eso sí es grave, porque tampoco existe un flujo de información permanente y de calidad para que la ciudadanía logre participar activamente en definir el rumbo de la convergencia tecnológica para nuestros países como tal. Esto nos preocupa, ¿no? Y el estudio está arrojando con mucha claridad y con muchos argumentos y con muchos datos esa situación. Frente a esto nosotros estamos planteando en el documento que va a salir en el libro, ¿no?, una serie de propuestas para que los estados centroamericanos puedan diseñar políticas públicas para trabajar las TICs, para trabajar la convergencia tecnológica, pero desde una lógica de derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos y desde una lógica de participación ciudadana. El documento entonces lleva protesta, ¿verdad?, frente a los estados nuestros, pero también lleva propuestas concretas en función de que los estados diseñen políticas públicas para trabajar mejor las TICs en Centroamérica y todo el tema de las convergencias tecnológicas.